La santidad no es algo que simplemente te sucede. Muchos cristianos esperan que ocurra algo con el pecado que aún está presente en sus vidas, pero no es así. La santidad no es algo que te pasa a ti, es algo que debes buscar activamente. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, lo que vamos a aprender hoy es algo con lo que muchas personas luchan por entender, porque se nos dice que somos santos, pero al mismo tiempo, la Escritura nos dice que debemos buscar la santidad. Exacto. Entender esa diferencia es fundamental para la vida cristiana. Soy salvo, soy justificado al descansar, confiar y depender del Señor Jesucristo y en todo lo que Él ha hecho por mí. Pero cuando se trata del crecimiento en la vida cristiana, que también es obra de Cristo a través de su Espíritu, se me manda a velar y a orar. Ese es el lenguaje de la Biblia, lo vemos en Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. Así que si permanezco pasivo en mi crecimiento en la vida cristiana, no he entendido bien a lo que Dios me ha llamado en mi caminar con Él. Y hoy en nuestro mensaje vamos a analizar lo que la santidad no es, y esa creo que es una muy buena forma de comenzar a definirla. También veremos exactamente qué es la santidad y cómo Dios nos ha llamado a ella. Así que por favor abre tu Biblia y acompáñanos en Primera de Pedro. Nos enfocaremos en el capítulo 1 desde el versículo 13 hasta los primeros versículos del capítulo 2. Únete a nosotros mientras comenzamos este mensaje Nueva Vida. Aquí está el pastor Colin. Estamos descubriendo que más que cualquier otro libro de la Biblia, la primera carta de Pedro expone la experiencia de la vida cristiana. Esta serie no trata tanto sobre lo que los cristianos creen, sino sobre cómo viven. Es el manual de Dios para el discipulado cristiano. Pedro comienza explicando lo que Dios ha hecho en la vida de cada creyente. En el capítulo 1, versículo 3 dice, ustedes han nacido de nuevo. Esto significa que hay un deseo y una capacidad para vivir una nueva vida que Dios ha implantado en nosotros por el poder de su Espíritu. El poder del Cristo resucitado te ha tocado, y eso es lo que te ha llevado a la esperanza viva de una nueva vida que ya has comenzado. Luego dice que el cristiano es guardado por el poder de Dios. Al pertenecer a Jesucristo, Él sostiene tu herencia en una mano y en la otra te sostiene a ti para esa herencia. Y en el último día reunirá de manera gloriosa lo que sostiene en sus dos manos. Eres guardado por el poder de Dios. Pasarás por sufrimiento, aflicción y todo tipo de pruebas. Pero Pedro dice en el versículo 7 que aunque Dios nunca ha prometido una vida sin dolor, en los momentos más difíciles se comprobará si tu fe es auténtica. Pero eso es de mucha importancia, porque esa fe durará por toda la eternidad. Así que si pensabas que ser cristiano significaba solo decir una oración o hacer algún compromiso de seguir a Jesús, si pensabas que se trataba de esforzarte al máximo por vivir una nueva vida, Pedro te dice, no, eso es solo una pequeña parte de lo que está ocurriendo. Dios está obrando en tu vida, y eso es verdad para cada cristiano. Y cuando reconocemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, entonces, como Pedro dice en el versículo 8, seremos llenos de un gozo inefable y glorioso. Todo esto a manera de resumen de lo que hemos tratado hasta ahora. Y entonces, en el versículo 13, vemos que el nuevo nacimiento lleva a una nueva vida. Y Pedro nos va a describir cómo es esa nueva vida. Lo vemos en el versículo 15. Sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. La santidad es la segunda clave que Pedro nos da para entender la vida cristiana. Ahora bien, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra santo o santidad? Escuchamos frases como, es un santurrón, o algunas personas hablan de fanáticos religiosos o de una actitud de ser más santo que los demás. Si eso es lo que viene a tu mente, entonces ciertamente no encontrarás muy atractiva la idea de buscar la santidad.
En mi lectura de la última semana encontré una lista de cosas que las personas asocian con la palabra santidad. Y aquí quiero compartirte esta lista. Ellos dicen delgadez, rostro demacrado, barba desaliñada, sandalias, túnicas largas, celdas de piedra, celibato, mal humor, vestiduras de cilicio. ¿Puedes creerlo? Baños fríos frecuentes, ayunos, largas horas de oración, desiertos rocosos, despertarse a las 4 de la mañana, uñas limpias. ¿Puedes creer que eso fue lo primero que vino a la mente de alguien cuando escuchó la palabra santidad? Vitrales de colores, autohumillación. Si alguna de estas cosas ronda en tu mente cuando escuchas la palabra santo o santidad, entonces probablemente la idea de buscar la santidad no te parezca para nada atractiva, a menos que seas uno de esos seres extraños. Espero que sea un gran alivio para ti saber que la santidad en la Biblia no tiene nada que ver con ninguna de estas cosas que he listado aquí. Dios utiliza esta palabra en la Biblia, así que debemos tratar de entender lo que significa para Dios, de manera que signifique lo mismo para nosotros. Dejemos de lado estas ideas y veamos qué nos dice Dios. La raíz de la palabra santo significa simplemente cortar, separar, apartar. Por ejemplo, si cortando zanahorias hoy en la cocina mientras preparo la comida, me corto el dedo completamente, podría decir, este pulgar es santo. Y lo que querría decir con eso es que ha sido separado, que está apartado del resto de la mano, se ha desconectado. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, en términos simples, quiere decir que Dios está aparte, que no está atado a nada más. El Dios de la Biblia no es un producto de la cultura judeocristiana. Él es el creador, así que no debe confundirse con la creación. Él es separado, distinto, completamente único. Si volvemos al versículo 15, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En otras palabras, Pedro nos dice que Dios nos ha llamado a una vida nueva y diferente que refleje claramente el carácter de aquel que es santo. Esta es la vida para la que naciste y es la vida en la que ahora debes crecer. Es una vida que estará tan claramente identificada con Dios que será distinta y separada de la ideología que predomina en este mundo en este tiempo. Porque si vives una vida que refleja el carácter de Dios en este mundo, estarás marchando en dirección contraria a la que el mundo va. La santidad implica estar apartado, separado, vivir de forma distinta a la forma en que vive este mundo, con el propósito de vivir una vida modelada según el carácter del Dios Santo, que nos ha llamado y capacitado para vivir de esta manera. Ahora bien, en cualquier cosa nueva hay una separación de lo antiguo para poder abrazar lo nuevo. Cuando un estudiante se gradúa de la educación media superior, deja la escuela para ir a la universidad. Cuando una pareja se casa, deja a su padre y a su madre para unirse a su cónyuge. Cuando Dios te llama a una vida santa, eso significa que hay pecados que debes dejar atrás para poder perseguir esta vida que refleje el carácter de Dios. Por eso Pedro nos va a explicar en este pasaje cómo se vive la santidad en la vida diaria. Y hay 3 dimensiones, 3 esferas en las que se desarrolla esta vida. Si quieres una manera sencilla de recordarlas, estas son: lucha, futuro y familia. Lucha, futuro y familia. Veamos cómo lo explica Pedro. Primero, la lucha. En los versículos 3 y 14 nos llama a tomar acción contra el pecado en nuestras vidas. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Toma acción contra el pecado en tu vida. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Vida. Ahora vamos a hacer una pausa, pero regresaremos en breve.
Las personas a menudo no están seguras de cuál debería ser el siguiente paso en su vida cristiana luego de su salvación, luego de su conversión. En la serie 10 claves para entender la vida cristiana, Colin Smith te ofrece una nueva mirada al libro de Primera de Pedro, la cual te mostrará cómo crecer en tu fe. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en línea visitando abrelabiblia.org. Allí, además de poder encontrar este programa y todos los demás programas, encontrarás muchos recursos gratuitos para ayudarte a crecer en tu relación con Cristo. Nuevamente, nuestro sitio web es abrelabiblia.org. Ahora regresamos al mensaje en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Una vez más, aquí está el pastor Colin. Ahora, cada vez que veas el término "por lo tanto", como en el versículo 13, siempre es buena idea fijarse por qué está ahí. Y obviamente, por lo tanto, es una expresión de conexión que nos indica que lo que viene está directamente relacionado con lo que acaba de decirse. Lo que se ha dicho es que has nacido de nuevo por la misericordia de Dios y que el poder del Cristo resucitado ha tocado tu vida. Ahora Pedro dice, a la luz de eso, por lo tanto, preparen su entendimiento para la acción. Acción. La santidad no es algo que simplemente sucede. Muchos cristianos están esperando que ocurra algo con el pecado que aún está en sus vidas, pero no es así. La santidad es algo que buscas activamente. Acción. Dios te llama a cortar con el pecado en tu vida mientras persigues esta nueva vida que refleja el carácter de Dios. Y Pedro describe cómo se manifiesta esto en 3 formas. Primero, en el versículo 13, sean sobrios. Me encanta la simplicidad de eso. No podría ser más claro. Sean sobrios en el Internet. Sean sobrios con la tarjeta de crédito. Sean sobrios al comer y beber. Sean sobrios cuando las personas a su alrededor usan lenguaje ofensivo o los presionen para hacer algo que está mal. Lo más probable ahora es que algunos de nosotros reaccionemos de inmediato pensando, bueno, es una cosa decirlo, pero es otra hacerlo. Después de todo, la tentación es poderosa y el poder de la costumbre es muy fuerte. Hoy en día escuchamos mucho acerca de las adicciones, de patrones arraigados que con el tiempo se vuelven compulsivos en una persona. Y aquí estamos abriendo la Biblia y Pedro nos dice, sean sobrios. Muchos de nosotros reaccionamos de inmediato y decimos, claro, él estaba escribiendo en el primer siglo y no sabía nada de la psicología moderna. Pensamos que resulta un poco ingenuo y simplista. Si eso es lo que te ves tentado a pensar, recuerda ese por lo tanto del versículo 13, porque es muy importante. Mira, si ser cristiano fuera solo cuestión de hacer un compromiso y esforzarte un poco más, entonces el autocontrol sería para algunas personas imposible, porque el poder de la tentación es mucho más fuerte que cualquier compromiso que puedas hacer. Pero recuerda que Pedro nos ha dicho que has nacido de nuevo, que ahora la naturaleza de Dios está en ti y que el poder del Cristo resucitado ha venido a ti. Eso es lo que te da la esperanza viva para vivir de una forma diferente. Así que si piensas que Pedro es ingenuo desde el punto de vista psicológico, quiero sugerirte que quizás estás subestimando el poder del Espíritu Santo. Permítame hacerle una pregunta a los que se llaman cristianos. ¿Crees que el Espíritu Santo mora en ti? Si no estás seguro, nunca triunfarás sobre la tentación. Esto es lo que Pedro nos ha estado enseñando, que el poder del Señor Jesucristo resucitado ha venido a ti y a mí. Ten eso absolutamente claro. Tienes poder. Y no estamos hablando del poder del pensamiento positivo. Eso lo tenías antes de ser cristiano. Puedes tenerlo independientemente de si tienes fe en Cristo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del poder del Cristo resucitado que viene a ti por medio del Espíritu Santo cuando naces de nuevo. Y como cristiano tienes ahora la esperanza viva de ya no estar en deuda con Dios. Por eso puedes tener autocontrol sobre tu tarjeta de crédito, porque el poder del Cristo resucitado está ahora en ti. Tienes la esperanza viva de librarte de la pornografía,
porque el poder del Cristo resucitado está en ti. Tienes la esperanza viva de superar el poder del alcohol sobre ti, porque el poder de Cristo vive en ti. Tienes la esperanza viva de controlar tu lengua, de controlar tu temperamento, incluso en el campo de juego cuando pierdas un partido. ¿Por qué? Porque el poder del Cristo resucitado vive en ti. Dios te ha puesto en una posición en la que puedes decirle no al pecado y lograrlo. Pedro dice, preparen su entendimiento para la acción. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Puede que tengas que ir al centro comercial y verás algo que no puedes permitirte comprar, pero tendrás una tarjeta de crédito en tu cartera. O quizás en un momento estarás en el internet y aparecerá algún anuncio urgente o algo que te invite a ir a una página a la que no deberías entrar. O pasarás cerca de un lugar que ha sido fuente de tentación para ti en el pasado. Pero Pedro te dice que prepares tu mente para la acción. Sé sobrio. En segundo lugar, en el versículo 14 lo vemos de la siguiente manera. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Fíjate que no dice que no tendrás deseos perversos. Lo que dice es que no debes conformarte a ellos. Pedro te está diciendo que te muestres inconforme. Él dice lo mismo en el capítulo 2, versículo 11, donde exhorta a abstenerte de los deseos pecaminosos que luchan contra tu alma. Existen deseos pecaminosos que combaten contra ti. Simplemente no te involucres con ellos. Hay una guerra en el alma de cada cristiano y eso es natural. Así que no te alarmes ni te inquietes cuando lo experimentes. A veces un cristiano tendrá un pensamiento, un impulso o deseo terrible y pensará, oh Dios mío, ¿puedo ser cristiano si pienso y siento de esta manera? Pues bien, Pedro está diciendo que existen esos deseos perversos. No te sorprendas ni te alarmes cuando sientas la tentación. Lo que debes saber es cómo responderás en ese momento. No cedas a ese deseo. Una vez escuché un cuento de un nuevo cristiano que fue bautizado por inmersión en agua. El pastor lo sumergió bajo el agua y luego lo sacó. Y el muchacho estaba tan lleno de alegría, con el rostro radiante, y dijo, «Pastor, ya no seré más nunca tentado». Y el pastor respondió, «Bueno, me temo que para eso habría tenido que mantenerte sumergido un poco más de tiempo». De manera que no debes sorprenderte o asombrarte cuando sientas la tentación. Habitarán en ti deseos perversos porque aún vivimos esta vida cristiana en la carne. Y Dios te dice, no te conformes con ellos y no hagas lo que te están diciendo que hagas. Cada vez que dices sí a un deseo maligno, su poder en ti aumenta. Cada vez que dices no, su poder en ti disminuye. Veamos este ejemplo. Comprar por impulso cosas que no puedes comprar y que no necesitas. Imagina que ese ha sido un patrón arraigado en tu vida y como resultado has acumulado enormes deudas. Entonces, cuando entras a una tienda y ves algo que te gusta, pero sabes bien que no debes sacar tu tarjeta de crédito, eso será muy difícil para ti. En ese momento necesitas saber que Dios te ha colocado en la posición en la que puedes decir no. No cedas a ese deseo. En la vida antigua solías ser arrastrado por todos esos deseos que operaban en tu interior. Pero en la vida nueva, Dios te ha puesto en una posición en la que puedes ejercer control sobre esos deseos. Eso es verdadera libertad. ¿Quién quiere pasar la vida siendo arrastrado por un sinnúmero de deseos incontrolables que se baten en tu interior? Dios te coloca en una posición en la que eso ya no será así, en la que podrás dominar los deseos que actúan dentro de ti. Ahora, la enseñanza de la Biblia sobre el pecado es realmente muy sencilla. Se puede resumir en 3 palabras. Aquí tienes la enseñanza bíblica sobre el pecado en 3 palabras. No lo hagas. No lo hagas. Y no confundas la claridad bíblica, porque en cuanto comenzamos a justificarnos al decir, oh, pero no puedo evitarlo, estamos en terreno peligroso. Si sientes que no puedes evitarlo, eso es lo que debes hacer. Ven a Jesucristo, renace para que el poder de su vida resucitada actúe en ti y así podrás hacer algo al respecto.
Y si has venido a Jesucristo, has nacido de nuevo, y el poder de su vida resucitada obra en ti, no pases la vida diciendo, no puedo evitarlo. No te conformes con los deseos perversos, porque Dios te ha puesto en una posición en la que puedes tomar la decisión correcta. Puede que en el pasado no siempre lo hayas logrado. Quizá hayamos fallado muchas veces, pero por favor, no digas que no se puede hacer. Sin duda que eso es una lucha, una batalla continua, pero sé sobrio y no te conformes con los deseos de tu carne. El apóstol lo expresa de otra manera en 1 de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deséchenlos. Y qué gran verdad estamos aprendiendo en el mensaje de hoy. Dios nos ha dado el poder para vivir una vida santa, porque si estamos en Cristo, su Espíritu vive en nosotros. Y de esa manera podemos decirle no al pecado y sí a la piedad. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nueva Vida. Si te perdiste algún mensaje anterior y quieres volver a escucharlo, puedes visitar abrelabiblia.org y escucharlo en línea. Y como habrás escuchado, estamos en una serie sobre el libro de Primera de Pedro, pero Colin, ¿para quién fue escrito este libro? Bueno, si has llegado recientemente a la fe en Cristo, este es sin duda un libro que fue escrito para ti. O tal vez sientes que necesitas conocer los fundamentos de la vida cristiana, cosas como qué significa ser cristiano y cómo vivir la vida cristiana. Pues ya sabes que hay todo un libro en el Nuevo Testamento que fue escrito para responder esas preguntas, y es la primera carta del apóstol Pedro. Solo tiene 5 capítulos, así que es bastante corta. Pero lo más significativo es que mientras que algunas de las otras cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias específicas, como por ejemplo la carta a los Romanos, o la carta a los Corintios, o la carta a los Efesios, esta carta de Primera de Pedro fue escrita a los creyentes en general, cristianos que estaban dispersos por muchas partes. Y por definición, como se trata de la iglesia primitiva, todos eran nuevos creyentes. Y lo que hace Pedro en esta carta es ayudarles a cimentarse en la fe. Es una carta maravillosa que nos lleva a través de los fundamentos de la fe cristiana. Nuestra serie basada en Primera de Pedro se llama 10 claves para entender la vida cristiana. Te animamos a leer y releer Primera de Pedro mientras estudias con nosotros y también a considerar a alguien a quien puedas invitar al programa o enviarle el programa y animarlo así en su caminar con Jesús. Puedes encontrar todos los episodios de esta serie y todas nuestras demás enseñanzas y recursos, tales como libros digitales, cursos para líderes y viajes a través de la historia bíblica visitando abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué, a pesar de tener el trabajo de tus sueños y un gran matrimonio, aún puedes sentir un creciente vacío en tu interior.